Listo. Vamos a continuar, ¿no? Vamos a ver lo que es en este caso transporte de sedimentos de fondo. Eh, Acá, bueno, hemos visto, creo que ayer ya vimos, o ayer, o la anterior semana, me parece, ¿no? Vamos a ver algunos conceptos que ya hemos venido viendo, pero que nos interesa en este momento, pues, conocer o recordar ciertos conceptos para lo cual nosotros tenemos que trabajar. Estos temas son relacionados a lo que se llama transporte de fondo, es decir, todos estos términos vamos a utilizar cuando nosotros estamos calculando lo que es en este caso la cantidad de transporte de fondo que tiene un río o un cauce natural. Está relacionado justamente a esto. Sedimento, decimos que es un conjunto de partículas, de materiales que se acumulan en el terreno, en este caso, o en fondos marinos o aluviales. Este concepto habíamos visto anteriormente. El de lavado generalmente era de la cuenca, ¿no es cierto? La cuenca. El sedimento de fondo es material que forma parte del cauce, en este caso, ¿no? Aquí habíamos hecho algún tipo de razonamiento entre lo que sería el sedimento de fondo y sedimento de suspensión y con qué tipo de sedimento debemos considerar cuando se trata de obras hidráulicas y de, en este caso, este, eh, obras hidráulicas que implantamos y obras hidráulicas que vamos a construir para aprovechamiento de recursos hídricos, ¿sí? Y también en este caso vamos a ver lo que es un aluvial, que es depósito proveniente de ríos. En este caso, aluvial son depósitos, en este caso, ¿de qué? Depósitos de, de material tipo, en este caso, tipo pétreo, tipo con cantos rodados y pequeñas partículas de arena y de ripio. Prácticamente eso se llama como aluvial. ¿Sí? Todo este material que acarrea el río, especialmente después de una crecida y deposita en las partes bajas, o a su vez van depositando en las orillas cuando estos ríos se desbordan. ¿Sí? Y estos aluviales son exactamente lo que nosotros vemos cuando definimos especialmente lo que son áreas de inundación, ¿no? Que va dejando el río por cada inundación que digamos, por cada inundación que pasa, el río va dejando materiales en sus orillas. En cierta manera hay material aluvial y ciertos materiales, en este caso, lo que son arena. Entonces, estos conceptos están dedicados específicamente a lo que es el material que forma, en este caso, los cauces de los ríos. Bien, continuamos. Ya, aluvial, ¿no es cierto? Ya, movimiento incipiente. Este término también vamos a utilizar, ¿no es cierto? Nosotros, ¿no es cierto? Vamos a utilizar lo que es el movimiento incipiente. Dice, es el instante en que el sedimento del lecho comienza a moverse. Estaría un poco relacionado a cuál? Está relacionado a lo que es la iniciación del movimiento. ¿Se acuerdan ustedes? Hay un capítulo que hemos visto, la iniciación del movimiento, referido especialmente a lo que es el diagrama de Shears. Entonces, también se llama movimiento incipiente. O sea, el momento que la partícula, digamos, ya comienza a moverse, se llama movimiento incipiente. ¿Por qué? Porque es un pequeñito movimiento que comienza la partícula a dar, ¿no es cierto? Y esos signos de que en función del esfuerzo cortante, pues esto puede trasladarse de un lado a otro. Se llama también movimiento incipiente. La socavación, este es un término que vamos a utilizar después, en el último capítulo, para estimar este tipo de fenómeno que se da específicamente ¿dónde? Se da en la base del lecho del río y también en las paredes, que se llama en este caso el fenómeno de la socavación. ¿Por qué se produce? Por la acción erosiva del agua, una corriente excavando y transportando el suelo del lecho y las márgenes. Exactamente, es decir, acá hablamos, caso si tenemos este cauce, ¿no es cierto? Puede ser que después de una crecida, especialmente, ¿sabes después qué? Después de una crecida, ¿no? Se trabaja en esto, en este caso el río, socava y este es en este caso la altura de socavación que nosotros debemos de calcular a través de algunas formulaciones que después nos planteamos. Y esto nos sirve específicamente cuando nosotros implantamos obras hidráulicas en el cauce, implica de que nos ayuda a definir exactamente cuál sería la cota de la implantación de la obra hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, pongamos un caso que nosotros queremos implantar aquí un puente y queremos acá colocar la pila, y eso implica que esta pila pues va a estar acá, pongamos un caso, de acuerdo al estudio de suelos, está acá. Pero sucede que cuando viene una crecida, socava y prácticamente voltea el puente, ¿no? Entonces, ¿por qué es esto? Porque nosotros no hemos
hecho los estudios hidráulicos correspondientes y determinar lo que se llama en este caso la altura de socavación, en la cual implicaría que, decir, mire, cuando hay una crecida de tal periodo de retorno, entonces este cauce puede socavarse hasta una altura tal. Consecuentemente, la pila del puente o el cimiento debe irse más al fondo, ¿no? Más por acá, para que la pila o el puente no falle. Entonces, aquí estamos hablando específicamente del conocimiento que debemos tener sobre la posible socavación que causará que causará en este caso una crecida máxima que pase por este sitio del río en el cual está ubicado una obra hidráulica o en este caso la pila del puente. Entonces ya aquí está relacionado exactamente a qué, al sedimento, específicamente al sedimento de fondo. Por eso estamos hablando del término aquí de socavación. ¿Sí? No sé si está claro esta explicación. Bien, vamos a ver el término lo que es el acorazamiento. Entonces aquí hablamos nuevos términos, verán señores, nuevos términos que nosotros debemos ir aprendiéndonos en este caso o eh, tenemos que tener conocimiento, ¿no es cierto? Y vamos a escuchar siempre en la parte hidráulica. El acorazamiento, dice, es una limitación de la teoría del diagrama de Shields. Es que dicha curva, en este caso, dicha curva fue decidida mediante expresiones de laboratorio para materiales globales finos y de planimetría uniforme. Entonces, ¿qué quiere decir esta? Es decir, el diagrama de Shields no estaba prevista para este tipo de materiales. Acorazamiento no es más que en el cauce, en el fondo del río, hay acumulación de qué? De materiales, en este caso de partículas, y al final estos prácticamente hay un acorazamiento total, en este caso se forman pequeños montículos de tierra o de sedimentos que se oponen totalmente, en este caso, a la resistencia en este caso, del esfuerzo cortante que puede aparecer acá, ¿sí? Entonces, eso sí no previno o no predijo en su teoría, ¿no? Es lo que dice. Exactamente, su limitación. Simplemente Shields comentó de que aquí está la partícula y esta partícula puede ser movida a través del esfuerzo cortante y esto continúa acá, ¿no es cierto? Pero no tomó en cuenta el acorazamiento y también en este caso la capa viscosa que nosotros ya sabemos calcular, ¿sí? Entonces, hay otro término, también se llama en este caso el acorazamiento. Acorazamiento, como o sea, el término lo indicaría, estoy acorazado, quiere decir estoy bien protegido, ¿cierto? Acorazado es protegido, ¿no? Pero protegido en este caso con muchas partículas en sí, formado una masa prácticamente de sedimento. Eso sería. Ya, términos que vamos a tocar. Sí, consideraciones generales. El sedimento en este caso, bueno, hay formas de mover sedimento, ¿no? Formas en este caso de cómo se clasifica el transporte de sedimentos de las corrientes naturales. Bueno, aquí tenemos que ver el origen de dónde viene. Aquí hablamos de dos tipos de origen, en este caso del lavado del lecho, del río, y del lavado, en este caso de la cuenca que pertenece al río, ¿no? Exactamente. El lecho también se llama sedimento de fondo y de suspensión, en este caso, vendrá a ser una parte, en este caso, del mismo lecho que se levanta a través del esfuerzo cortante y otra parte, en este caso, del lavado. De lavar la cuenca, vienen a ser, en este caso, sedimentos de suspensión. Unidos los sedimentos de suspensión más los sedimentos de fondo, nos da el transporte total. Ya. Para que un transporte total habíamos dicho que tiene que cumplir dos características. La primera, ¿qué quiere decir? Quiere decir, la primera es que exista en este caso, la cantidad de sedimentos apropiados dentro del cauce. Y segundo, decíamos que exista la capacidad de transporte de sedimentos del cauce. Es decir, hay dos características que debe cumplir el río para que haya, en este caso, el transporte de sedimentos. Eso ya habíamos visto también, ¿no? Y aquí también hablamos acá de un porcentaje que dice que aun cuando el lastre de fondo representa menos del 20% de descarga de total sedimentos natural en una corriente. ¿Qué quieres con esto? Quiere decir que en este caso estaríamos hablando que el 80% del sedimento total que está en el río, que va por el río o que está por el río, esto corresponde a qué? A sedimentos en suspensión, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Porque dice que en cuanto al arrastre de fondo, si el fondo del río representa menos del 20%, incluso menos del 20%. Pero claro, esa es una teoría que nos dice en este caso Ray y Frosting, ¿no? Pero hay otra teoría que dicen que el sedimento de fondo está entre el 10 al 30%, corresponde en este caso sedimento de fondo, 30%, y en este caso pues correspondería entre el 70%
¿no es cierto? O en este caso sería yo, qué sé, entre el 70 al 90% de sedimento correspondería a qué? Al sedimento de suspensión. Entonces, esta más o menos la relación que tenemos acá entre lo que sea la relación entre lo que es sedimento de fondo y sedimento de suspensión, ¿sí? Entonces ya van haciendo algunas teorías. Es por eso que a veces, por ejemplo, en mi caso, yo algunos estudios he hecho de esta naturaleza, lo que yo he hecho simplemente es calcular el sedimento de suspensión, o sea, calculo no, cuál es la cantidad, en este caso la cantidad de sedimento de suspensión, nos pongamos que me salga esto, yo que sé, 100, entonces 100, ¿no es cierto? 100 toneladas por hectáreas por año, o 100 kilogramos por lo que sea, ya. Sedimento de suspensión. ¿Qué implica esto? Saco en este caso, entre el 10 y el 30 saco el 20%, ¿no es cierto? Más o menos la media. El 20%, digo, multiplico por 20% multiplico, y al final sumo más de sedimento, más de estos 100 kilogramos. Entonces, estos serán total, el sedimento total que está acarreando, en este caso, tiene el río. ¿Sí me entienden? Entonces, yo puedo hacer eso también, ¿en función de qué? En función de la teoría que acabo de quitar de explicar. ¿Sí? Entonces, a veces toca solamente, de acuerdo a las teorías, que estas teorías pues son investigadas, están publicadas, entonces implica que en este caso pues tengo esta opción, ¿no? Y es así que he presentado algunas consultorías y pues han sido aprobadas, ¿no? ¿Por qué? Porque realmente se basa en esa teoría. Entonces, pero en este momento vamos a calcular los sedimentos de fondo, exactamente. ¿Tienen algún comentario ahí tal vez? Ah, sí o sí. Ah, correcto, sí me entendieron, ¿no? Sí, Sí, ya, gracias. Vamos a continuar. Ya, aquí vamos a, estamos hablando de consideraciones generales, ¿no? Luego tenemos, dice, para estimar la descarga de sedimentos de fondo en corrientes naturales se ha sugerido el uso de ecuaciones empíricas. Bueno, la mayor parte son ecuaciones empíricas, ¿no? Muchas de estas ecuaciones son obtenidas en laboratorio, ¿no? Con diferentes tipos de materiales, para diferentes tipos de diámetro, para diferentes tipos de caudales, para diferentes tipos de altura de cauces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, igual que las anteriores que habíamos venido trabajando, para su aplicación tenemos que tener en cuenta cuáles son los ámbitos o los rangos de aplicación, ¿sí? Y cuáles son los parámetros también para aplicar. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que fijar y decir muy bien, esta es la fórmula que me conviene de acuerdo a las características de mi cauce en donde yo estoy haciendo el estudio. Entonces, eso es una cosa fundamental que tenemos que tener presente. Luego dice aquí, la teoría de transporte de sedimentos establece que las variables que controlan el movimiento de los sedimentos de un cauce son, aquí está justo lo que decía, ¿no? La capacidad de transporte del cauce y la disponibilidad del sedimento. Estas son las dos opciones que gobiernan, en este caso, el transporte de sedimentos, ¿no es cierto?, en un cauce. Entonces, si yo le preguntaría, ¿cuál digamos, la teoría del transporte de sedimentos o en qué se basa el transporte de sedimentos? ¿Cuál sería? La capacidad de transporte del cauce y la disponibilidad de sedimentos, ¿no es cierto? Solo si hay esto. ¿Y hasta dónde podría yo transportar los sedimentos? ¿Hasta dónde yo podría saber que hay más sedimento o no hay sedimento? ¿Hasta dónde era? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Hasta qué parte de la parte del río? ¿Se acuerdan? Ah, o sea, yo me grafico esto, ya. Este es el cauce, ya es el hecho, ya. Entonces, ¿qué aquí implica qué? Dice aquí, ¿qué debe haber acá? Disponer de sedimento, dice, ¿no es cierto? Disponer de sedimento. Tiene que haber acá, disponer de sedimento. O sea, que hay bastante sedimento aquí, ¿ya? Eso quiere decir, ya. Está diciendo, hay bastante sedimento. Esa es en este caso la disponibilidad de qué? De sedimento, exactamente. Ya. Luego dice, la capacidad de transporte de sedimentos, causa, ¿no es cierto? Capacidad que quiere decir que haya un caudal tal y una velocidad tal, en este caso, la velocidad de corte, que sería aquí, que actúe acá, está relacionado que es al esfuerzo de corte también, que estaría acá actuando, ¿no es cierto? Si pongo yo tal ¿sí? Entonces, que haya que esa capacidad, quiere decir que esta fuerza o este caudal, esta velocidad, este esfuerzo cortante, entonces, cosas, que tenga esto, ¿para qué? Para remover esa capacidad de sedimentos, consecuentemente tiene una gran capacidad de arrastre.
Pero sí, ¿qué pasa acá? Si yo tengo esta cauce acá, este cauce aquí, ¿sí? Este cauce acá. No hay sedimento, pero tiene viene un volumen, digamos, viene un caudal y viene una velocidad y puede haber un esfuerzo cortante que actúe aquí, ¿sí? Pero si no hay capacidad, no hay cantidad de sedimento, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia en estas cosas? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia en estas cosas? La pregunta del millón. ¿Quién me responde? En el segundo caso se socava. Ya, en el segundo caso puede ser el caso que se socave, ¿no es cierto? Puede ser el caso que socave. Ahora, la pregunta también es aquí, ¿qué línea sería esta? ¿Qué línea sería esta y qué línea sería esta? Los dos casos. ¿Cómo se llama esa línea? ¿Se acuerdan? Ah, aquí les pongo unas siglas. ¿Cómo se llamaba? Nada. A ver, Kevin, ¿cómo se llama esa línea? ¿Qué fue, Kevin? ¿Estás ahí? Sí, profe. Ya dime, mijo, ¿cómo se llama esa línea? Ahí está, pues, el nombre, ahí está, pues, hijo. Línea de esfuerzo. No, mijo, no es línea de esfuerzo. Daniel, ¿cómo se llama esa línea? No sé, profe. Betsy, ¿cómo se llama esa línea? ¿Qué fue, Betsy? Profe, tampoco sé. No me acuerdo. Ay, Dios mío, no sé qué estudian ustedes. Eso se les viene diciendo desde hace... Uy, la anterior clase les dije yo. Esa se llama la línea de equilibrio del río. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Les dije que se llama Mm, línea de equilibrio. ¿Se acuerdan? Esa era la línea hasta donde se podía extraer los materiales pétreos. Exactamente. Esa línea de equilibrio. Hasta donde se podía extraer los materiales pétreos. Entonces aquí, vean, esta, prácticamente también tenemos aquí esta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa acá? Entonces decíamos acá que aquí sí hay sedimentos o material pétreo en este caso. Entonces esto puede llevarse al río, ¿sí? Y la diferencia, si es que no se lleva todo, ¿qué pasa? Existe todavía material pétreo que puede ser explotado en caso de las mineras, ¿no es cierto? Acá, en cambio, si es que no hay material pétreo, entonces puede haber, digamos, capacidad de transporte del cauce, pero no hay disponibilidad de sedimento. Consecuentemente, o a su vez, si es que dependiendo del cauce, la línea de equilibrio es una línea que está bastante consolidada geológicamente, puede ser que no pase nada, ¿sí? Pero si es que hay una creciente muy fuerte, un periodo de retorno bastante alto, ¿qué pasará? Puede haber la posibilidad de que se produzca una erosión. Entonces, al haber erosión, ¿qué está afectando? Está afectando la línea de equilibrio y está afectando a la morfología del cauce. Y esta erosión puede dar el caso de que va a cambiar las condiciones morfológicas del cauce en el futuro. ¿Sí me entiende? ¿Sí? Entonces, esto se llama en este caso línea de equilibrio y esto es en este caso la capacidad de transporte, cuánto puede llevarse el río y cuánto disponibilidad hay de esto. ¿Qué decía yo acá? Y esto también hablábamos en hidráulica general. ¿Sí? Decíamos de este caso, había la relación entre lo que es la cantidad de sedimento que existe y la cantidad que puede llevarse el río. ¿Sí? Y la diferencia sería en este caso la que puedo yo explotar como minera. ¿Sin llegar a dónde? Sin llegar a excavar esta línea de acá. Entonces acá, por ejemplo, el mismo río podía encargarse de socavar. Acá, en cambio, si es que comenzamos a extraer material del río, ¿qué pasará? Vamos a afectar esto, excavamos esto y vamos a afectar y puede ser que, no puede ser, sino estamos cambiando la morfología del cauce y esto pues en la siguiente crecida tendrá consecuencias
nefastas, ¿no? Lo que sucede realmente en los ríos. Ustedes saben eso perfectamente, no es ni siquiera una teoría, sino es algo que sí sucede. Entonces, ¿qué debemos trabajar? Trabajar y mantener esto. Y mantener esto en este caso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ya, continuamos. Estamos poniendo conceptos, ¿no? Vamos a ver. Vamos ahora sí, ecuación de transporte de fondo. Como les había dicho, pues existe una gran cantidad de ecuaciones, ¿cierto? Un gran número, una cantidad de ecuaciones empíricas para predecir, en este caso, la descarga de sedimento de fondo. Todo lo que tengo acá son sacados de papers y libros, por si acaso. Ustedes tienen toda la teoría, les he puesto en la bibliografía, ¿no? Ustedes van a ver, por ejemplo, algunas cosas que yo he sacado de algunos papers, ¿sí? Que están ya aprobados, por supuesto, y algunos que están exactamente están en los libros, ¿no? Que ustedes ven. Y aquí he tomado algunos conceptos que más me parece importante para tener en cuenta. Vamos a ver lo que son los principios generales de lo que es la descarga de sedimentos de fondo, ¿no? Un cauce natural, estamos hablando. Bien, primero dice que el modo de circulación del agua y sedimento corresponde a un régimen continuo y uniforme. Ya, esas son las consideraciones. ¿Por qué? Por lo general, si ustedes se acuerdan, hidráulica general, el diseño de canales, ¿para qué tipo de flujo diseñábamos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan para qué tipo de flujo diseñábamos siempre los canales naturales, los canales hidráulica? ¿Quién me dice? Ah, les quiero escuchar, muchachos. A ver, dígame. Los regímenes laminar y turbulento, profe. No, no, yo no diseño nunca para eso, mijo. Nunca. A ver, escribe en tu cuaderno ahí. Nunca diseño para el régimen turbulento. Ponle ahí en tu cuaderno, mijo, en tu mente. ¿Para qué tipo de régimen diseño, Betsy? ¿Qué fue, Betsy? Yo estoy leyendo aquí las noticias. ¿Qué fue? Betsy, escucho. Nada. No quiere hablar el ahora. En flujo uniforme. Correcto. ¿Quién era? José Basantes. Ya, listo. Sí. Ya, ¿no ves? ¿Te das cuenta? Ya, creo que revisaste eso o te acordaste, ya. Entonces nosotros Ya utilizamos me siempre, acordé ya. ya, siempre diseñamos clarito, eso se les dijo clarito. O sea, yo estoy ahorita, verán, tomando todo lo que hemos visto. Desde hidrología vamos bien, ¿sí? Verán acá, todo está concatenado, ¿sí? Entonces es para flujo uniforme, ¿verdad? Flujo uniforme, ¿sí? Y si cambia de flujo, otra vez tomo la sección y en ese punto otra vez sigo para flujo uniforme y así voy diseñando toda la sección toda la topografía hasta llegar a la planta de tratamiento. ¿Sí? Exactamente. Siempre diseño para flujo uniforme. Que la topografía me dé esto, luego venga a dar esto, luego así, esto acá. ¿Qué pasa? De aquí a acá tendrá mi canal, mi flujo uniforme. ¿Qué es el flujo uniforme? En este caso, ¿qué? El calado, el calado va a permanecer constante durante ¿qué? Durante toda esta distancia. Es el calado, ¿no? Flujo uniforme. Y flujo permanente es que el calado va a permanecer constante durante el tiempo de traslado de aquí a acá. Ahora acá, nuevamente hago otra consideración acá. Igual, con flujo uniforme, tal. Igual estoy de aquí con flujo uniforme y así. De aquí a acá con flujo uniforme, de aquí a acá con flujo uniforme. ¿Sí me entienden? Es decir, acá, claro, acá tengo que ver qué tipo de flujo se corresponde acá. O sea, calculando a través de flu, para ver el número de flujo, que en este caso flujo turbulento, perdón, flujo supercrítico o subcrítico, ¿sí? Pero ya son las condiciones que voy dando así. Entonces, esta es la forma que yo voy, en este caso,
diseñando mi canal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué en este caso? Vamos a ver. Pero la realidad de la vida, en este caso, un cauce natural, un río, cualquiera. Ustedes conocen el Pachimbi, ya. Ahí vamos a tener las realidades. Por ejemplo, el Pachimbi, ¿trabajará a flujo uniforme el río? ¿Tendrá flujo uniforme o qué tipo de flujo tendrá? Así, en general, el río Pachimbi, ¿tiene flujo uniforme o qué flujo tiene? ¿Qué pasó? Es pregunta de examen, ¿ah? Betsy, recién entra Betsy. Yo creo que en ciertas partes va a ser como que laminar y otras turbulento, sí, como que va variando. Ya, por lo general, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, si tú mismo dices laminar y turbulento, entonces, ¿qué pasa? ¿Varía el calado en función del tiempo? ¿Varía el calado en función de la distancia? ¿Sí o no? Las dos cosas. Sí varía, porque no es, o sea, como que el río igual va variando y no se mantiene constante como un canal. Correcto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que el flujo en ríos no es uniforme. Es flujo variable, es flujo turbulento. ¿Sí me entienden? Exactamente. El flujo en los ríos es flujo real. ¿Por qué estoy hablando de esas cosas? Cuando yo diseño, ya dijimos, flujo uniforme, está correcto lo que hiciste, y simplemente yo trabajo en función de la topografía y voy generando en este caso y voy trabajando como que este comportamiento aquí es igualito todo, es igualito todo, es igualito todo, ¿sí? Es un flujo uniforme, pero puede ser un flujo uniforme, ¿qué? Flujo uniforme, en este caso, subcrítico, una velocidad bastante lenta, o flujo uniforme supercrítico, una velocidad bastante alta acá, flujo uniforme supercrítico, subcrítico y supercrítico, ¿no es cierto? Puede darse, ¿no? En canales. Acá un río, en cambio, ¿qué va a hacer? Todo el río va a tener un flujo permanente, digamos, flujo turbulento, ¿no es cierto? Flujo variado o gradualmente variado o lo que quiera que sea. No vamos a tener flujo uniforme. Tal vez en ciertos sitios pequeñitos que tú dices habrá, pero al final de un sitio a otro va cambiando. Y cuando dice que cambia, cuando dice que, si yo estoy en este parte, pongamos este río, ¿ya? Y digo, muy bien, si de aquí a Casito, de aquí a acá, o sea, solo de aquí a acá, viene el flujo uniforme, entonces de acá, de pronto de aquí a acá ya cambia. ¿Cambia qué? Cambia el calado en función del tiempo, cambia el calado en función de la altura, de la longitud. Entonces, ¿qué estamos hablando? Al final está hablando de qué? De un flujo turbulento, ¿no es cierto? Turbulento o flujo variado. Es dicho, un flujo variado o gradualmente variado. Entonces, un causa natural siempre vas a tener tu flujo variado o turbulento. Una de dos, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, hay que razonar las cosas tal como se ve en la naturaleza. No tenemos que decir nada más de lo que vemos en la naturaleza. Acá lo que hemos explicado y acá lo que estamos observando. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Verán, quiero decir que, entonces, si es que el investigador trabajaría para flujo variado, pongamos un cauce natural, flujo variado, viene así, así, ¿no es cierto? Trabajaría para flujo variado, ¿qué pasaría? Tendría que tener un chorizo de qué? De ecuaciones, perdón un ratito. Entró acá a mi casa, ya. Entonces, miren ustedes. Entonces, el investigador no puede, pues, trabajar para flujo variado, porque imagínense ustedes, tendría que estar trabajando con sus delta X1, delta X1, delta T1,
todas esas delta, delta, y al final todo esa parte, ¿sí? Entonces sería prácticamente, no sé si ustedes conozcan las ecuaciones de Saibenan. Tendríamos que tener ecuaciones, pero de un grado muy alto y todo lo demás, y cantidad de variables que nos permitiría exactamente simular el río. Por lo tanto, ¿qué pasa? El investigador dice, muy bien, no puedo hacer eso, voy a considerar lo mismo que consideré hidráulica, presión de canales. En este caso, ¿qué digo? En este caso, el régimen para mí, tomo un pedacito del río, aquí esto coge, ¿ya? Esto, y digo, muy bien, aquí voy a hacer el análisis y digo, en este espacio voy a trabajar y digo que el flujo es que es régimen continuo y uniforme, de igual manera que hemos considerado en hidráulica general, ¿sí? Y para este pedacito genera todas las ecuaciones que vamos viendo acá, ¿sí? Entonces, si vamos a ver en este caso, otros ¿qué? Bueno, otros tramos, ¿qué pasará? Igual que en hidráulica general, tenemos que irnos a ver si acá va a trabajar con estas condiciones, de aquí va a trabajar con estas condiciones, pero que para un flujo continuo y uniforme, ¿sí? Entonces, miren, tanto hidráulica general como hidráulica aplicada, en este caso hidráulica fluvial, tiene la misma consideraciones en cuanto a qué, en cuanto a investigación. ¿Sí me acuerdan? Si no sé si me hago entender. ¿Sí o sí? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya, con esto, entonces con esto verán ustedes igual. En los laboratorios igual se hace esto, ¿no? Las fórmulas, la mayor cantidad de fórmulas, yo diría el 98% de fórmulas está trabajado exactamente para el tipo. Ahora, claro, el Einstein quiso trabajar para flujo variado. Prácticamente el señor pasó 4 veces y no lo pudo hacer. Entonces al final dejó unas ecuaciones que nosotros debemos de ver después, cuáles son las ecuaciones que él terminó en función de cantidad de variables que no lo pudo terminar. Es decir, yo me refiero al hijo de Einstein, siempre hablo de eso, ¿no? Porque es una historia que hay, si quieren, se bajan del internet, dicen hijo de Einstein, hidráulica fluvial, le ponen así, y hay cantidad de las formas que tienen, y una cantidad de abacos, entonces incluso a veces son un poco complicadas de poder entender, ¿ya? Entonces también hacen eso, entonces se basa en esto, ¿no? Flujo continuo, y en este caso uniforme, similar a lo que es hidráulica general. Acordarse en esas dos cosas fundamentales en su vida. B, dice, verán acá también lo que dice. O sea, esos son los principios generales de quién? De todas las fórmulas que están acá, que vamos a ver, más la que ustedes van a tener en los libros que ustedes han de leer, han de investigar, lo que sea. Dice, ¿qué dice acá? La disponibilidad de sedimento para su transporte es igual a la capacidad de transporte de la corriente. ¿Se acuerdan acá? Anteriormente dijimos que la teoría de transporte de sedimentos se basa en dos principios. Primero, la cantidad de sedimentos que existe en el cauce y la capacidad de transporte de sedimentos. Exactamente. Entonces, ¿qué dice acá la teoría? En los principios generales de las fórmulas dice que la disponibilidad de sedimento para su transporte, ¿cierto? La cantidad que tiene el cauce es igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. ¿Qué quiere decir en este caso? Lo que está aquí, hay sedimento, todo este sedimento que existe, este río sí tiene capacidad de ¿qué? De transportar el sedimento y llevarse hacia aguas abajo. Eso quiere decir. Entonces, es igual, aquí es por decirse, es igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. Es otra de este caso, es otra de las hipótesis, al final son estas hipótesis sobre las cuales van a hacer sus fórmulas, van a escribir sus fórmulas o van a basar su investigación. ¿Sí? Ya estoy hablando de estos dos conceptos, ¿verdad? C. ¿Qué dice? Existe una relación única entre la tasa de transporte de sedimentos, y los parámetros hidráulicos y sedimentológicos. ¿Quién dice esto? Graf. Más o menos está relacionado a lo que acabamos de hablar aquí, a este segundo principio, ¿no? Que dice, una relación única entre la tasa de transporte de sedimentos. Al final, ¿qué será en ese caso? La tasa de transporte de sedimentos será la cantidad de sedimentos que transporta el río y en función, digamos, y está relacionado con los parámetros de qué? En este caso, del ancho hidráulico, del calado hidráulico, del área hidráulica y todo lo demás, es decir, de la sección hidráulica del canal o del cauce natural. Es lo que quiere decir. Y los parámetros hidráulicos y sedimentológicos, en este caso, las características de los sedimentos. ¿Sí? Entonces, un poco está relacionado, está corroborando a lo que es la hipótesis 2 o la consideración 2 o principio 2. ¿Sí? ¿Qué dice acá? En el presente trabajo se eligieron 5 ecuaciones, exactamente las que yo voy a exponer acá, considerando su fundamento teórico y su frecuencia de uso.
Es la más importante, señores. Hay muchas fórmulas que yo puedo utilizar, pero aquí estoy tomando en cuenta exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Frecuencia de uso, lo que dice, lo que más se utiliza en el mundo, lo que más se utiliza para calcular sedimentos de fondo. O sea, al final, lo que más se utiliza está aquí. Por eso digo las 5 fórmulas. No es que solo existen los 5, no existen más fórmulas, pero estas son las más utilizadas y de pronto pues hay otras fórmulas que sí se utilizan, pero tenemos que tener más parámetros medidos en el río para poder calcular. Bien, entonces digo acá en el presente trabajo o en el presente presentación de pronto, ¿no es cierto? Vale la redundancia, 5 ecuaciones que consideran su mandamiento teórico y frecuencia de uso que estamos relatando. Bien, vamos a trabajar. No sé si tengan algún comentario, muchachos. Verán, estoy acentuando en estos conceptos que tenemos que tener claros. Bien, aquí verán, señores, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Aquí, a ver, dice, Pablo está alzando la mano. Dime, Pablo, what happened, my friend? Profe, eso que dijo de la disponibilidad de sedimento no tiene relación me parece, era el flujo, porque había algo que significaba de forma similar que la disponibilidad de sedimento que era igual a la cantidad de movimiento y la capacidad la cantidad de sedimento y la capacidad de movimiento. A ver, lo que aquí está diciendo es lo siguiente, verás. O sea, así de fácil, verás. Vamos a poner un ejemplo de un banco, ¿ya? Tú tienes en el banco, tienes $100, ¿sí? Y de pronto que te necesitas $120. ¿Cuál sería la máxima capacidad de, digamos, la máxima cantidad de dinero que tienes del banco? ¿Y cuál sería la máxima capacidad que puedes arrastrar, que puedes sacar del banco? 120. No puedes sacar 120 porque tienes 100. ¿Sí me entiendes? Entonces, la teoría dice clarito, dice que existe una relación entre lo que tiene el río y lo que es capaz de transportar. Consecuentemente, si tú tienes 100 en la cuenta, máximo puedes sacar 100. No puedes sacar 120 porque no tienes 120, tienes apenas 100. Ya, en este caso, ¿no es cierto? Ahora, si tú necesitas 120 y tienes 100, ¿qué pasa? Tienes que hacer un préstamo de 20 para sacar 120. En el río lo mismo. Si quieres llevarte más, en este caso, no es que el río dice quiero llevar más, sino la capacidad de transporte del río es superior a lo que tiene el río. Simplemente lo que hace es llevándose más cantidad de sedimento, pero es socavando. Entonces, dañando en este caso la parte de la base que se llama la línea de equilibrio. Entonces, puede socavar, ¿sí? Entonces, ahí se llevará más cantidad de sedimento de lo que tenía realmente lo que tenía el río, ¿sí? Entonces, la teoría dice de ellos, ¿qué dice lo siguiente? La teoría es exactamente, dice que la capacidad, en este caso, de arrastre de sedimento que tiene el río, va a estar directamente relacionado a la cantidad de sedimento que tiene el río. Es decir, el río puede transportar máximo lo que tiene, no puede transportar más. Es lo que está diciendo la teoría. No sé si me hago entender ahí. ¿Sí? Ya. ¿Por qué dice eso? Porque ellos no están considerando lo que es socavación. Socavación vamos a considerar después en un tema un capítulo que se llama socavación específicamente. Y esa socavación también está relacionada a lo que es el sedimento de fondo. Pero no interesa ahí el arrastre de sedimento. Lo que interesa es cuánto penetra el río socavando la línea de equilibrio para sacar material y botar. Pues en este caso va más abajo de la línea de equilibrio del cauce, en este caso, ¿sí? Es lo que está diciendo. Entonces, por eso la teoría aquí dice clarito, dice aquí, mira lo que dice acá, ¿sí? Aquí dice, dice, ¿ves? Existe una relación directa entre la tasa de transporte de sedimentos y los parámetros hidráulicos y sedimentológicos. Es decir, no puede, o sea, la teoría de estas teorías, de todas las fórmulas que hablan es, no puedes llevar más cantidad de sedimento de lo que tiene. Pues te hago el ejemplo del banco, ¿no? No puedes sacar más plata de lo que tienes. Pero si sacas más plata implica que estás afectando o estás solicitando un préstamo en el caso tuyo y en el río estás afectando al río socavando y llevando más sedimento. Pero ese tema ya vamos a trabajar en el tema de socavación, que nos interesa para lo que es estabilidad de las obras hidráulicas en un río, en un cauce. ¿Sí? No sé si está claro ahí.
Sí, profe. Ya. Entonces, un ratito.